Buenos días. Yo pensaba que me saludaban, pero... Vamos a puras preguntas ahora. Empezamos con él. Gracias, presidente. Lisbeth Álvarez, de ZMG Noticias y Grupo Político. Presidente, preguntarle cómo califica la lucha de la corrupción de su gobierno. ¿Qué falta hacer? Si hace falta limpiar el pasado. Bueno, vamos avanzando en el combate a la corrupción. ¿Cómo lo planeamos y lo concebimos desde el inicio? Limpiar de corrupción al gobierno como se limpian las escaleras, de arriba para abajo. De modo que puedo decir, sin temor a equivocarme, que no hay corrupción, que no se tolera la corrupción en el gobierno. En lo que corresponde a las decisiones que se toman desde arriba, es pañuelito blanco, ya lo puedo decir. Hay casos en donde ha habido actos de corrupción, denuncias, y no han quedado impunes. Han habido denuncias judiciales en estos casos. Una empresa extranjera declaró de que habían entregado dinero en Pemex, luego quiso arreglarnos su asunto mediante una denuncia para que la Fiscalía investigara, porque tienen relación con Pemex, es una empresa famosa a nivel mundial. Esta declaración la hicieron en Estados Unidos, señalando de que en Pemex les habían pedido dinero. Entonces querían resolver el problema reparando el daño sin decir quién les había pedido dinero. Entonces la instrucción que di fue: queremos que nos digan quién supuestamente les pidió dinero. A ver si conseguimos el nombre de la empresa. Hay que preguntarle al director de Pemex. Y así en todos los casos. Acabo de ver unas láminas sobre percepción de corrupción y son bastante satisfactorias en lo que corresponde al gobierno federal y a la policía, al ejército, básicamente a la Guardia Nacional, a la Marina y al ejército. Les voy a poner las tres láminas. Primero, sobre las policías. Es como un triángulo. Esto es del INEGI, es lo más reciente. Porcentaje de población y unidades económicas que identifica a las instituciones de seguridad pública y las percibe como corruptas. Esto es nacional. Policía de tránsito, 73.3, jueces 70.1. El rojo es sí, pero los colores es personas y empresas. En personas 73.3 en policía de tránsito, en empresas 72.7. Jueces. Esto es interesante, ayuda al Poder Judicial, porque pueden estar pensando de otra manera, que la gente no sabe o no se da cuenta. 70.1 en la población y 68.4 en empresas. Policías municipales 69.7 en población, empresas 65.0. Ministerio Público, esto es para la Fiscalía, la General y las fiscalías en los estados que tienen que ver con los ministerios públicos. 65.9 para la gente, 65.9 para las empresas. Policías estatales, 65.7 para la gente, 63.2 para las empresas. Policías ministeriales o judiciales, 63.8 para la población, 63.8 también para las empresas. Policía Federal, 58.2, 56.8, lo que es la Fiscalía General, antes Procuraduría General de la República, 56.9, 57.7. El Ejército, para la gente, 24.4, para las empresas, 21.1. Guardia Nacional, para la gente, 23.0, para las empresas 21.8 y Marina 18.2 para la gente, para las empresas 17.0. Este es INEGI, son datos oficiales de una encuesta de percepción. Y luego viene lo de un reloj por actores. Aquí lo importante es cómo ha venido cambiando la opinión de la gente de diciembre del 17 a diciembre del 19. En policías bajó de 91% a 88%. En partidos políticos bajó de 91 a 85. El Ministerio Público bajó de 80 a 77. Cámara de Diputados y Senadores bajó de 86 a 77. Gobiernos estatales bajó también considerablemente de 84 a 75. Gobiernos municipales de 81% a 72. También bajó. Jueces y magistrados de 71% a 70. Gobierno federal de 86% a 66%.
10%. Esto nos decía un especialista del INEGI, no se daba, tenía tiempo y en ninguna parte del mundo. No es para presumir, no les va a gustar a nuestros adversarios. Luego, institutos electorales de 75 bajó a 65. La Comisión de Derechos Humanos bajó de 47 a 46. Las instituciones religiosas, ahí no bajaron, ahí subieron de 41% a 43%. El Ejército y Marina bajaron de 41% a 33%. La percepción de corrupción entre los compañeros de trabajo bajó de 26% a 24%. Con los vecinos también bajó de 23 a 19% y con los familiares también bajó de 19 a 18%. Esto es percepción. Son datos del INEGI. Entonces, a tu pregunta contesto así y vamos a continuar combatiendo la corrupción porque es el principal problema y antes imperaba. Por eso también hay tanta reacción en contra de nuestro gobierno, porque el objetivo principal del gobierno que encabezo es acabar con la corrupción, desterrar la corrupción, para que de esta manera podamos liberar fondos en beneficio del pueblo. Todo lo que se iba por el caño de la corrupción, utilizarlo para beneficio del pueblo y de manera especial de los más pobres. En eso consiste básicamente nuestra estrategia. Entonces vamos a continuar con cero corrupción, cero impunidad y nos tienen que ayudar los ciudadanos, o mejor dicho, seguirnos ayudando todos los ciudadanos, denunciando actos de corrupción en cualquier nivel de gobierno. Eso es hacer patria, es ser buenos ciudadanos. Nada de permitir la corrupción o como era antes, que ni siquiera se consideraba como un problema, ni siquiera se consideraba como un delito grave, no era parte del discurso, no se hablaba de corrupción. Ahora no, aunque se enojen en los medios de información, aunque nos insulten los intelectuales orgánicos y me llamen Mesías tropical y falso Mesías, que digan lo que sea, pero se acabó la corrupción, que se vayan a robar a otra parte. Gracias, presidente. En mi segundo cuestionamiento, saber su opinión sobre el video que circuló el día de ayer sobre un funcionario del INAI en donde se observa golpeando a dos mujeres. El involucrado ya presentó su renuncia, pero más allá que estos funcionarios presenten su renuncia, ¿qué castigo merece? Pues no estaba informado. El INAI es el de la transparencia. Sí, son de estos organismos que crearon para simular de que iban a combatir la corrupción y de que iba a haber transparencia. Son organismos que deberían desaparecer. Cuestan mucho y no sirven de nada. Creo que ese organismo cuesta como 1,000 millones de pesos al año y se dan la gran vida los jefes. No sé si son de los que se ampararon y deben hasta ganar más que el presidente. Eso es lo que puedo decir. Lo otro es un asunto que tiene que ver con lo judicial. Pero lo que se tiene que analizar es eso. No dejar de insistir. Engañaron durante todo el periodo neoliberal, que fue un periodo de saqueo, creando esos organismos pantalla para simular de que se combatía la corrupción. Y fue un doble o triple daño. Primero, engañaron. Segundo, sirvieron de tapadera. Tercero, se quedan con dinero del presupuesto, que es dinero del pueblo, que debería de emplearse, utilizarse en el desarrollo y en el bienestar de la gente. Eso es lo que puedo opinar. ¿Cuál? Vitol. Vitol es la empresa. Lo digo aquí porque es muy famosa mundialmente. Y ojalá y ya dejen de estar intentando resolver el problema sin decir quién fue el funcionario que les pidió dinero. En este sexenio es que ellos hicieron una declaración en Estados Unidos, creo que ministerial, e involucraron a funcionarios de Pemex de este gobierno, diciendo que los habían sobornado. Y luego vino esta empresa, Vitol, a decir que ofrecía disculpas y que iba a reparar el daño, incluso ofrecía hasta devolver dinero, pero sin dar a conocer a qué funcionario le había dado el dinero y quería que firmáramos ya un acuerdo. No sé el dato, a ver, ahora lo vamos a conocer. Sí, 2015 y 2020 los sobornos, pero nos tocó a nosotros. Y como decía el Quijote, por la libertad y por la dignidad se puede arriesgar hasta la vida. No es que ya nos entendemos, les devolvemos el dinero del soborno y ya. No, queremos el nombre de la persona que supuestamente recibió el dinero. ¿Cuánto?
30 millones de dólares. Muy bien, terminamos. Presidente, buenos días. Conocer su opinión acerca de estos señalamientos que ha habido en los últimos días acerca de espionaje que ha habido a columnistas, a periodistas, que son críticos de su gobierno. ¿Usted alguna opinión? Se señala al subsecretario de Seguridad acerca de estos espionajes. Conocer su opinión. Pues que es falso. Ya hablé ayer de que vamos a tener una sección de quién es quién en las mentiras de la semana. Y aquí vamos a dar a conocer. Ya hasta la puedo inaugurar. A ver, ¿por qué no la pones? La noticia. Y la inauguramos. Porque ya ven cómo parece coro. Se ponen todos de acuerdo para cuestionar al gobierno sin pruebas. El Universal, miren, espionaje a periodistas es para amedrentarlo. Falso. Nada más que va a ser cliente el Universal de la sección. ¿A quién supuestamente se le investiga, se le espía? Pues a casi todos, de acuerdo a la nota, porque todos están en contra nuestra. Loret de Mola. ¿Quiénes son? Edgar de Mauleón, Loret de Mola. A ver, ¿pero dónde está? Vamos a leerlo. Quizá. Carlos Loret, Héctor de Mauleón, Mario Maldonado, Salvador García Soto, Raimundo Rivapalacio. ¿Para qué los vamos a espiar? O sea, de veras, si son predecibles. Primero, nosotros tenemos principios, tenemos ideales. No somos como ellos, ni como sus jefes. No vamos a espiar a nadie. Nunca lo hemos hecho. Y segundo, ¿qué sentido tiene? ¿Qué caso tiene? Si ya sabemos que están en contra de nosotros. Les digo algo con toda franqueza. No leo una columna de estos señores porque no hace falta. No leo una columna de estos señores desde hace 2 años. ¿Para qué voy a leer una columna? Si es un lugar común, entonces no tiene ningún sentido presidente, estar pensando en que los vamos a espiar. Esto es falso. ¿Podría haber una investigación sobre esto? Señalan que Pero es que no tiene sentido porque es falso. Descarta entonces totalmente. Totalmente, es que este periódico se dedica a difamar y pertenece al AMPA del periodismo. Y en el AMPA del periodismo hay, entre otras máximas, de que la calumnia cuando no mancha tizna. Entonces, por eso vamos a tener esta sección. Ahora, si presentan pruebas, entonces no solo iniciaríamos una investigación, sino se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas. Ya no es el tiempo de antes. Y ellos lo saben. Lo que pasa que ya no tienen elementos, como se dice en el periodismo, no hay miga. Entonces vuelan. ¿Y ahora qué? Hoy en la mañana que me estaban hablando de este asunto, que está convertido en un escándalo. Claro, en el mundo cada vez más limitado, cerrado, de la prensa convencional, preguntaba yo que si de dónde había salido esto. Y el origen es un abogado de Televisa, Javier Tejado, que es abogado de Televisa y a la vez es columnista. Y él fue el que denunció al subsecretario de Seguridad Pública afirmando de que había dado instrucciones de espiarlo al señor Tejado. Presidente, en este tema hay un informe del Instituto Reuters que señala que los medios de comunicación en México afrontan... Instituto Reuters señala que los medios de comunicación en México afrontan los frecuentes ataques de un presidente populista que los acusa a los medios de una cobertura injusticia y de corrupción. Sí, presidente, malísimo, populista, comunista, autoritario, mesías, que persigue periodistas, que limita la libertad de expresión, que censura, algo nunca visto en México, y que además ya no les da dinero a los periodistas. Es malísimo, presidente. Presidente, en una segunda pregunta, ¿hay información acerca de que la FIFA estaría presionando a la Federación Mexicana de Fútbol para que interceda ante su gobierno para una reducción de impuestos de las ganancias que genera el Mundial de 2026 que se va a realizar aquí en México junto con Estados Unidos y Canadá? Parte de estas presiones es debido a las sanciones que ha habido en juegos de la selección mexicana por cánticos homofóbicos. ¿Usted tenía conocimiento de eso? ¿Qué hay acerca de esto? No tengo información. ¿Habría alguna posibilidad de una reducción de impuestos hacia la FIFA? No lo hacemos de otros casos a ninguna empresa, porque pues las contribuciones son las que permiten tener presupuesto, que es dinero para el desarrollo y el bienestar del pueblo. Entonces ya no hay reducciones de impuestos, no hay condonaciones de impuestos, ya cambió todo lo que es la política fiscal sin modificar leyes, nada más evitando la evasión fiscal, que es lo que hacemos. Sin embargo, si hay algo por escrito, lo analizamos y damos respuesta. Pero yo no tenía conocimiento de eso. A ver, pero ya nos vamos a ir acá, nos cargamos. Ustedes dos. A ver, bueno, tú decides, tú dale el micrófono al que tú quieras.
A él, ya lo tiene. Gracias, señor presidente. Urbano Barrera, del diario Ovaciones. Quiero cambiar un poquito del tema. El próximo 13 de agosto se cumplen los 500 años de la resistencia indígena frente a la invasión española. Además, se retomaron los diálogos en la Asamblea Regional de seguimiento a la reforma indígena. En la Ciudad de México, la doctora Sheinbaum presentó ya un programa en el cual se van a construir 521 viviendas y se van a habilitar 201 locales para los indígenas. Los indígenas le preguntan que si a nivel federal también usted va a impulsar esto, tiene un programa especial con motivo de esta fecha, o qué va a hacer en favor de los indígenas mexicanos. Esa es la primera, señor presidente. Pues estamos haciendo mucho desde que se llegó al gobierno. Se está dando atención preferente a los pueblos originarios. Todos los programas sociales llegan a las comunidades indígenas. Les puedo probar que es a Oaxaca, Chiapas, a Guerrero, donde más se está destinando la inversión para el bienestar de las comunidades, de los pueblos indígenas. Y lo vamos a seguir haciendo. Además, ahora en este año que estamos recordando los 700 años de la fundación de la ciudad, los 500 de la invasión de Tenochtitlan y los 200 de la independencia, se están llevando a cabo actos y hay programas especiales como el programa de justicia a los pueblos yaquis, que significa respetar y recuperar sus tierras, el que no les falte el agua, el que se estén mejorando sus pueblos con infraestructura, que se construyan viviendas. Si ustedes van a los pueblos yaquis hoy, mañana, van a ver que se están construyendo cientos de viviendas, que se están rehabilitando espacios urbanos, que se van a mejorar instalaciones educativas, de salud, que se va a garantizar la seguridad pública. Estamos haciendo mucho. Es nuestra población preferente. Tenemos preferencia por los pobres. Eso es lo que estamos haciendo. Y aquí en la ciudad celebro que el gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum esté también haciendo lo mismo. Y ese día va a haber una ceremonia, está programado como parte de las conmemoraciones en este año especial, pero no es por la fecha, sino es una convicción. Siempre vamos a ayudar a la gente más humilde, más pobre y en especial a las comunidades indígenas. Muy bien. La segunda pregunta, señor presidente. Usted ha dicho que la clase media o un sector, clase media alta, influyó mucho para el resultado que estuvo en la votación. Yo le quería preguntar que si usted ha hecho una revisión al principio de su gobierno, decía que se iba a empezar a limpiar las instituciones de estas personas que se lograron filtrar y que vienen de administraciones pasadas y que le están haciendo juego sucio por ahí. Información de trabajadores de nivel central, se llaman, y de las 35 delegaciones del IMSS, dice que recientemente hubo cambios. Ellos mencionan cambios como el de la doctora Célida Duque Molina, directora de prestaciones médicas, del doctor Efraín Arizmendi Uribe, que llegó como jefe de la unidad de atención médica, y el doctor Ricardo Avilés Hernández como jefe de la unidad de planeación e innovación de salud, y que están haciendo de las suyas ahí. Ahorita voy a decir quiénes son. La doctora Célida pues ya metió familiares, ya está por ahí Juan José Duque Molina, Rosario Duque Molina, en general consideran que es nepotismo, el doctor Efraín Arizmendi y dos colaboradores, la licenciada Itali Arbizu y el licenciado Patricio Galán, pues, entre otras cosas saltaron el turno, se vacunaron en el hospital de zona número 8 cuando no les correspondía. Le piden que investigue esta situación, que la hija del doctor Avilés, Jessica Avilés Pérez, se le dio un cargo importante en la dirección médica, pero también señalan que el doctor Arizmendi ha sido 2 veces diputado del PAN, que es gente muy cercana a Santiago Krill, a Marco Cortés, que fue uno de los activistas en contra suya antes de su gobierno, pero que ahora están incrustados en instituciones muy importantes de salud, y que así como estos casos pues se podrían repetir muchísimos. Le preguntan y le informan, pero quieren saber que qué hace usted, cómo está avanzando esa limpia que usted dice de arriba hacia abajo, para que se detecte cómo desde dentro del gobierno pues se le está atacando al proyecto que usted encabeza. Pues lo que se busca es que sean servidores públicos honestos, independientemente de su filiación partidista. Lo que está mal es que ocupen los cargos para robar, que haya nepotismo, influyentismo, todas esas lacras de la política. Por lo demás, somos libres. Cuando yo hablo de un sector de la clase media aspiracionista, me refiero a quienes tienen una influencia producto de 36 años de dominio neoliberal, que influyó mucho en lo educativo, con la idea de triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Es
escalar, ascender en la escala social, como sea, haya sido como haya sido, diría el clásico. Entonces, ellos no les importa la moral ni el humanismo, son por lo general muy individualistas. Ese fue uno de los daños que causó el periodo neoliberal, la educación hacia lo materialista, abandonando principios, valores, y además se creen sabiondos, lo saben todo, y resulta que les juegan el dedo en la boca como quieren los oligarcas, los que se sentían dueños de México, los manipulan, se llegan a sentir hasta fifís, se ofenden cuando ellos pues, pertenecen a las clases medias. El fifí es un junior, por lo general, de la oligarquía, de los de mero arriba. Para ser fifí, pues se requieren más de 500 millones de dólares de fortuna. Los fifís fueron los que celebraron cuando aprendieron a Gustavo Madero y lo sacrificaron cobardemente, y eran pues los hijos de hacendados porfiristas que salían a las calles como en caravana con sus carros a festejarlo, y lo mismo cuando asesinaron al presidente Madero. Entonces eso es lo que sucede. Lo otro, poco a poco, aunque también no hay que perder mucho tiempo queriéndolos convencer, porque hay quienes son fanáticos del conservadurismo, muy cercanos al pensamiento fascista, son clasistas, son racistas. Cuando me dicen, a ver, sí quiero saber lo que ustedes están haciendo, convénceme. No, está muy difícil. Vean la mañanera y puede ser que ahí se informen de algo, pero no ven la mañanera. Tienen a López Dóriga, todo lo que da, a Ciro, a Lore de Mola, Raimundo Rivapalacio, El Universal. Bueno, son lectores fieles del Reforma, los que leen, bueno, ni siquiera leen a Krause o a Aguilar Camín, leen a, ¿cómo se llama este escritor de bestseller? Francisco Martín Moreno, por ejemplo, así, y a Loré de Mola, pero al papá, y todavía escribe Pasos, ya no mucho, porque un tiempo era, sí, pero es así, bueno, también es su libertad. Imagínense, puede ser que se hayan cometido errores, pero vean la trayectoria, porque a lo mejor ni se dieron cuenta, porque actúan a partir de creencias y de coraje. Vean las trayectorias de Pablo Gómez y Cuadri, pongan las dos. Bueno, un día las vamos a poner. ¿De dónde viene Pablo Gómez? De la lucha del 68, estuvo en la cárcel. ¿De dónde viene Cuadri? Bueno, pues ganó casi 2-1 Cuadri a Pablo Gómez. Barrió. Hay que respetar a la gente, pero hay que garantizar el derecho a la información, porque muchos ni siquiera lo sabían. Una compañera salió en la red del movimiento gay, fue a votar por el PAN y luego se da cuenta de que el PAN estaba en contra de, no sé, los matrimonios del mismo sexo o cosas por el estilo, y dice, me arrepiento. Entonces, ¿qué hizo el movimiento feminista? Pues por eso hace falta mucha información. ¿Dónde tuvo más efecto la guerra sucia? Aquí, en la Ciudad de México. Toda la campaña en contra de Félix no afectó tanto en Guerrero. Los guerrerenses son muy despiertos, muy despiertos. Hay dos estados muy liberales por historia y por naturaleza en el país. Uno es Guerrero y otro es, ofrezco disculpa por decirlo, Tabasco. Saben que ahí no ha habido conservadurismo histórico. Acaban de pasar las elecciones en Tabasco y para diputados locales el PAN obtuvo el 1.5%. No dañó en Guerrero lo de Félix, pero aquí sí. Son temas importantes para el análisis, para la reflexión. Y imagínense lo del exdirector del Reforma, con la línea esta donde divide el territorio de la Ciudad de México. De este lado, los que pagamos impuestos, y de este lado, los que reciben subsidios. Esa mentalidad clasista, que es la que están recreando constantemente los medios, en particular del Reforma, pues no es cualquier cosa. Una clase media manipulada fue la que permitió el fascismo de Hitler. En Chile, el golpe de Estado contra el presidente Allende fue respaldado por la clase media. La clase media de Chile, no informada, apoyó a Pinochet. La clase media, ya lo dijimos, manipulada, no informada, respaldó a Huerta en el asesinato al presidente Madero. Llegaron a decir miembros de esa clase media conservadora de que Madero era un traidor a su clase. Entonces no es cualquier cosa. Y hay quienes dicen, no toques ese tema. No te metas en contra de la clase media. No, hay que debatirlo todo.
porque por eso avanzan estas tendencias, estos grupos conservadores, racistas, clasistas, que discriminan. Entonces hay que poner al descubierto todos estos asuntos. Y claro que sí influyen. Ya les platicaba yo tengo varias anécdotas. Cuando empezamos con el programa de los jóvenes, Construyendo el Futuro, para que los jóvenes no fuesen abandonados, discriminados, se creó el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro para darles trabajo a los jóvenes como aprendices, porque antes nada más lo que hacían estos corruptos, etiquetar, sacar frases, acuñar frases para burla y discriminatorias. Los ninis que ni estudian ni trabajan y nunca hicieron nada por los jóvenes. Bueno, cuando damos a conocer el programa, un joven de un gran empresario de Monterrey saca en su página de que estábamos repartiéndole dinero a los ninis, que era el colmo. Bueno, eso como hace 2 años, cuando empezó el programa. Pero les platicaba yo que hace como un mes, una familia de clase media, venida menos, ya no puede mantener a su hijo en una escuela particular, porque ya no pueden pagarle la colegiatura, y deciden pasarlo a una escuela pública, a un bachiller, una preparatoria. Y como en las escuelas de educación media superior se entrega una beca a todos, él empieza a recibir la beca. No solo no paga cuotas, sino que empieza a recibir una beca. Y le pregunta a la mamá, ¿qué hago con la beca? Pues haz lo que quieras, pero yo te aconsejo que lo ahorres. Y fue ahorrando su dinero. Entonces, de repente, le dice a la mamá, fíjate que tengo problemas con los dientes, quiero ponerme un freno, quiero componerme los dientes, ayúdame. No, nosotros no tenemos, estamos pasando por una situación difícil. Pero ahí tienes tus ahorros. Los puedo usar en eso, sí. Y van con una odontóloga, dentista, y empieza a ver y empieza a tratar. Le dice la dentista, ¿cómo ve este gobierno? Que reparte dinero a los jóvenes, ¿no?, que no hacen nada. Entonces la mamá de inmediato, ¿no? Claro, una mujer muy consciente, ¿no? Le dice, pues ¿sabe qué? Mi hijo viene a verle y usted tiene trabajo atendiendo a mi hijo por un apoyo del gobierno. Ya la odontóloga, la dentista, pues ya cambió de plática, ¿no? Había mucho calor y el muerto de ayer. Pero es una mentalidad muy arraigada. El pensamiento conservador viene de siglos. Bueno, desde que invadieron nuestro país, tenían que justificar todas las atrocidades que cometían, considerando al indígena como bárbaro, sin siquiera alma. Se llevaron bastante tiempo discutiendo si tenían alma los indígenas, si se les podía considerar como seres humanos. Por eso la importancia de Fray Bartolomé de las Casas en defensa de los indígenas. Y desde entonces surgieron las leyes de India para proteger las comunidades, pero no se cumplían. Surgieron las leyes de India porque se estaba diezmando la población por las enfermedades traídas que se convertían en epidemias, que no sabían los curanderos indígenas cómo enfrentarlas. Por eso se habla de diezmar la población, porque perdían la vida el 90%, se quedaba el 10%. Y por la sobreexplotación. Y llegaron a la conclusión en España de que no podían quedarse sin fuerza de trabajo. Empezaron a hablar de que faltaban brazos. Era un problema siempre planteado por los hacendados, la falta de brazos. De ahí surge pues la esclavitud, porque enganchaban para trabajar como esclavos en las haciendas a los indígenas. Y luego, pero esto en el siglo XIX, en la península de Yucatán, también una discusión para exterminar a los indígenas, acabarlos. ¿Y qué había en el fondo? La ambición de quitarles sus tierras. Bueno, ha sido tanto el racismo que hay quienes, en vez de sentirse orgullosos de su origen, lo niegan, pero sin justificarlo. Tienen razón, porque son muchas las agresiones si se pertenece a una etnia, a una cultura. En nuestro país, el ser naco es un insulto, obviamente, discriminatorio. Entonces, tenemos pues que ir cambiando. A eso me refiero cuando hablo de sectores de clases medias aspiracionistas, porque mucho del problema con nosotros es por haber tomado la decisión de ayudar primero a los pobres. Ahí está el fondo del asunto. Entonces, pues no vamos a cambiar nosotros, no vamos a cambiar. No es, a ver, me voy a correr al centro, ¿no? Fíjense que ya no va a ser así. No, si llegamos para transformar. Ahora vamos a cumplir ya 3 años del triunfo, el día 1
primero y lo vamos a recordar, que fue todo un acontecimiento. Vamos, las dos compañeras, está bien, nos esperas. Vamos a... Gracias, presidente. Buenos días. Preguntarle qué actualización tiene de lo que pasó en Reynosa, Tamaulipas, cómo está la coordinación con el gobernador. Ayer justo el Congreso local aprobó reformas para blindarlo definitivamente, que conserve el fuero y qué avance sobre todo tiene de las investigaciones. Sí, se está avanzando en las investigaciones, ya hay detenidos, esa es la información que tengo, personas que participaron en estos lamentables hechos y pidió la Fiscalía a traer el caso, la Fiscalía General, como lo planteamos, y se está haciendo la investigación. Vamos a que la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, les informe el día de hoy sobre este caso, con todas las reservas que se requieren, más que nada porque está abierta la investigación. Queremos llegar al fondo del asunto, porque fue un acto de provocación, desde luego muy reprobable, porque perdieron la vida inocentes, pero tenemos que saber qué originó esta acción, porque no hubo un enfrentamiento, dispararon contra la gente inocente. Entonces, ¿por qué hicieron eso? De una vez también es importante aclarar de que nosotros no podemos a la ligera hablar de terrorismo, como algunos quisieran, porque eso da pie a que gobiernos extranjeros se inmiscuyan en asuntos que solo corresponden a México. Son cuestiones delicadas. Entonces, por eso vamos a investigar. Cuando sucedió lo de la familia Lanford de Barón, hechos muy lamentables en Bavispe, se pensaba que no íbamos a poder con la investigación. Ya prácticamente todos los que participaron están detenidos. Se acaba de detener a uno de los jefes de la banda que dominaba y que está vinculado con los asesinatos de las mujeres y de los niños en Bavispe. Entonces, se está avanzando y vamos a continuar con lo mismo. ¿Tiene algún reporte de la actuación de la Policía Estatal? ¿Qué tan rápido llegó? Yo prefiero que sea Rosa Isela que les informe. ¿Y esta situación con el gobernador, qué tanto afecta pues a la es coordinación? Un asunto que tiene que ver con el Poder Judicial, que debe de resolver sobre el fuero, y la Fiscalía de la República. Preguntarle... Desde luego también con los poderes locales de Tamaulipas. Preguntarle también en temas del crimen. Ayer el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, decía que Morena ganó en la entidad ayudada por el crimen organizado y que tendría que anularse la elección. Sobre todo, pues él habla de que en algunos municipios de Tierra Caliente es donde ganaron y que estarían apoyando a Morena. Pues que pruebe si tiene elementos. Decía Mario Delgado que el gobernador pues ha sido corrupto en su gestión y que no va a librar la cárcel. ¿El gobierno federal tiene información de que en efecto haya habido una intromisión del crimen en esa región? No tenemos información y lo más importante es que se presenten pruebas, porque si no, pues son noticias sensacionalistas, amarillismo, y ya eso es bastante. Presidente, y preguntarle finalmente por el tema de los adultos mayores que han trabajado en Walmart, que ya Walmart dijo que no los va a emplear porque la gente no quiere que empaquen más. Ha habido algunas manifestaciones de los adultos mayores, pues que quieren seguir trabajando, empacando las cosas. ¿Usted qué mensaje o cómo vería esta situación de que regresen los adultos mayores a las tiendas a empacar la mercancía? Vamos a verlo. Gracias. Lo que sí puedo comentar con mucho gusto, con mucha satisfacción, es que ya inició el programa, o mejor dicho, reinició la dispersión de los fondos para las pensiones a los adultos mayores desde el viernes pasado. Y a finales de esta semana comienza la entrega de los apoyos a adultos mayores que no tienen cuentas bancarias, a los que se les entrega de manera directa. Todo esto ya lo vamos a ir resolviendo porque va avanzando la construcción de las sucursales del Banco del Bienestar. Recuerden que vamos a contar para el año próximo con 2.700 sucursales del Banco del Bienestar. Va a ser el banco con más sucursales en el país, hasta en los pueblos más apartados, para que la gente pueda cobrar sus apoyos, lo que por derecho les corresponde. Y también ya va un aumento en este bimestre a la pensión de adultos mayores y ya inició la inscripción para los de 65 años, porque ahora el programa va a incluir también a los mayores de 65 años. Antes era a partir de los 68 años y solo
se entregaba a partir de los 65 a la población indígena y a la población afromexicana, a los más pobres. Pero ahora es 65 y más, a todos. Otra noticia falsa, a ver si salió en la prensa, que hay 3, cuando menos ya uno me dijo que no era cierto. Los otros 2 puede ser que sí estén recibiendo por la edad, pero sacaron de que está recibiendo pensión de adulto mayor el general secretario de la Defensa y tiene 61 años, 62. Hoy en la mañana le decía, no es que esté recibiendo la pensión, sino que es que yo creo que sí calienta que le aumenten la edad, ¿no? Eso es lo que calienta. Pero no es cierto, o sea, aclararlo. Pero andan, no sé qué tienen, no sé qué les está pasando. Sin embargo, ya después de 65 años, yo voy a recibir mi tarjeta, porque era a partir de los 68, pero ahora es a partir de los 65. Tengo 67, ya voy a cumplir 68 el 13 de noviembre. Entonces ya puedo tener mi tarjeta y la voy a recibir, porque esa tarjeta, esa pensión, es universal y no es nada más para los pobres, es para todos los adultos mayores, por su contribución al desarrollo de México. Es una pequeña recompensa, un pequeño reconocimiento. Y en el caso de la gente más humilde, es para que puedan vivir con un poco de holgura en el último tramo de su existencia. Sí, me la van a entregar aquí. ¿De qué periódico? Bueno, pues el caso del general no recibe la pensión porque no tiene la edad. Roberto Salcedo sí, creo yo. ¿Cuál? AM Noticias. ¿De dónde es? ¿De dónde? ¿De León? Bueno, quién sabe. Jorge yo creo que también ya. Pero el general no, todavía. Pero es importante que se sepa que sí, de Guanajuato, de 65 en adelante, ya vamos a ir poco a poco y también en el aumento, porque el propósito, el compromiso que hice el 21 de marzo de este año en Guelatao, en el aniversario del nacimiento de Benito Juárez, es de que para enero del 24 se va a estar recibiendo el doble de la pensión, pero vamos a ir poco a poco avanzando, incorporando a todos. Es universal. Al llegar a los 65 años ya se tiene el derecho. Y ya está en la Constitución establecido como un derecho. Eso es lo que puedo comentar. Voy a analizarlo, sí, y llamarlos a que ayuden, que contribuyan. Walmart es de los centros comerciales que más vende, entonces, ¿por qué no ayudar? Yo creo que lo harían, sí, yo creo que es cosa de hablar con ellos. Muchas veces se resuelven las cosas con diálogo, con comunicación. Lo vamos a hacer, te lo encargo, Leti, ¿sí? Y a ver qué hacemos. Gracias, presidente. Dalila Escobar, de Tiempo.tv. Bueno, pues ya que hablaba del tema electoral, justo como mencionaba mi compañera, el asunto de ya muchos están encarrilando hacia 2024. Si bien es cierto, todavía faltan algunas elecciones en algunos estados, pues muchos o todos están con un termómetro ya hacia 2024, que es la presidencial. Por un lado, el gobernador, como lo mencionaba Sara, Aureoles, diciendo que hay un narcopartido. Por otro lado, también empiezan a anunciar frentes en contra de su propia administración, en contra de las alianzas o la coalición que ustedes han formado, incluso desde gobernadores hasta en la Cámara de Diputados dicen, descarrilar a la 4T e incluso, bueno, así lo dijeron, tal cual, para frenar las ocurrencias presidenciales e intentos dictatoriales. Ellos lo que también afirman es que defenderán los votos de las personas que les dieron pues el voto. Y preguntarle en este sentido, bueno, pues ustedes cómo observan este tipo de frentes que van a realizar, cómo defender a Morena de alguna manera también estas pues preferencias que se han mostrado durante las últimas elecciones igual, y también preguntarle sobre el tema, lo que usted ha mencionado en el asunto de la Ciudad de México, cómo se trabajó este tema de la campaña en contra de la administración de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Ayer ella lo que decía es, y usted ha mencionado el tema de la línea 12, que fue como el estandarte que utilizaron ya en los últimos meses, y ella mencionaba que pues será usted el que se va a encargar incluso ya de hablar del tema de la línea 12, preguntarle si es un asunto que tiene que ver con cuestión, sí, por supuesto, de la tragedia, pero también si tiene un trasfondo electoral. Pues mire, lo de los frentes es normal. En un proceso de transformación siempre hay
opositores. La palabra reaccionario viene de eso. Durante el movimiento de reforma, los liberales buscaban cambios y los conservadores, pues como su nombre lo indica, querían conservar privilegios. Y frente a las reformas lanzadas por Juárez, los liberales, pues se fue creando un grupo reaccionario, un bloque conservador. Eso mismo es lo que está sucediendo en el país. Era de esperarse. Hasta yo lo auspicié, porque es muy bueno para la vida pública el que haya definiciones, no medias tintas. Entonces, ¿qué está pasando? Pues cada quien está ocupando su sitio, su lugar. Antes engañaban de que eran de la sociedad civil, de que eran de organizaciones no gubernamentales, que eran apartidistas, que eran independientes. Ahora ya no, ahora ya se conformó el bloque conservador. Imagínense, fui a una gira, ya lo platiqué creo, hace poco, al norte de Veracruz, y veo un espectacular con los emblemas del PRI, del PAN y del PRD, y con la palabra juntos. Pues ya lo logramos. ¿Cuántos años engañaron haciendo creer que eran distintos? ¿Sí se acuerdan? Hasta se peleaban. Claro, cuando se trataba de presidencias municipales, gubernaturas, cuando se trataba de defender la política económica, siempre juntos. Entonces, ahora es fuera máscaras. Está muy bien el que haya los frentes en contra de nosotros. Pues somos distintos, son proyectos distintos y contrapuestos de nación. Y esto es consustancial a la política y a la democracia. Dicen la polarización. No, México está polarizado desde hace siglos. Y la polarización principal es porque unos cuantos, una minoría, pues acapara demasiado. Pocos tienen mucho y muchos tienen poco. Esa es la polarización que ha existido siempre. En cuanto a la polarización política, pues es consustancial a la democracia. Lo que no es válido es la simulación, el fingir de que son liberales cuando en realidad son conservadores. O como decía Melchor Ocampo, el liberal moderado no es más que conservador más despierto. Entonces ahora ya, fuera máscaras. Y eso es muy bueno para que no haya estas confusiones. ¿Por qué estamos tratando el asunto de Cuadri? Pues no es por Cuadri, yo respeto a todas las personas, es por los que a lo mejor no sabían de que Cuadri piensa que no debería de existir Oaxaca, ni Chiapas, ni Guerrero. A lo mejor no lo sabía la gente. Entonces yo tengo la obligación de decir, a ver, ¿estabas enterado? O como esta compañera que hablábamos ahora. Porque los medios convencionales están muy controlados, como antes. Y hay una campaña en contra nuestra como nunca, desde los tiempos de Madero. Si lo que nos salva es la viveza del pueblo y las redes. Si no, nos hubiesen derrotado. ¿Qué pasó en la elección? No pudieron. No le funcionó la tacita. ¿Por qué no pones la tacita? Y que le van a seguir, claro que le van a seguir. Y tienen todo su derecho. O sea, viene una segunda vuelta. Ahora va a haber lo de la consulta para la revocación del mandato. Ahí, que le echen ganas. Que se junten, que traigan mejores publicistas y que le metan más dinero, porque pues ahora le metieron, pero faltó. Que por cierto, hay que ver si le va a seguir entregando dinero el gobierno de Estados Unidos a estos grupos. Ahora que ya pasó la elección, quiero tener una respuesta del gobierno de Estados Unidos, si desde la embajada de Estados Unidos se va a seguir entregando recursos. Miren la tacita, allá en mi pueblo se llama pote. O lo dejamos sin la cámara o nos deja sin país. Presidente, ¿Cómo diría el finado Monsi en su columna? Sí, diría no es para tanto, mi buen, o algo así, ¿no? Presidente, Pero preguntaste sobre otro. Sí, el asunto de que usted o tome ya las riendas de cómo abordar el tema de la línea 12, si tiene que ver con el asunto de cómo pues ayudar a retomar el rumbo de lo que se perdió en la Ciudad de México con estas elecciones. Mire, independientemente de eso, yo creo mucho en la gente y sobre todo en la gente humilde, la gente pobre. Es muy avispada, muy despierta. Hay veces que se trata de personas que tienen doctorado y que está muy difícil de hacerlos entender, que entren en razón, por otros factores. Pero la gente humilde tiene un instinto certero. El pueblo es bueno y es sabio. Entonces, no hace falta mucho. Es más información y seguir defendiéndonos con argumentos frente a la campaña de desprestigio de los medios
medios de información convencionales. En cuanto a lo de la línea, lo que hay que hacer, la línea del metro, es rehabilitarla lo más pronto posible. ¿Se toma la decisión de que sea solo usted el que informe sobre este tema? Sí, y lo va a hacer también la jefa de gobierno, pero yo lo hago con mucho gusto. Sí, porque ella... Yo ya puedo decirle a la gente de Tláhuac y a la gente de Iztapalapa y de Chalco, los que utilizan ese sistema de transporte, que a más tardar en un año está funcionando de nuevo la línea, con toda la seguridad, y es mi palabra. Sí, seguirá el tramo elevado. Todo, completo. Porque había quienes mencionaban que podía haber muchas más fallas, que pudiera representar un riesgo. Se va a hacer una revisión completa, ya se está llevando a cabo. Ajá. Y yo me hago cargo de eso. Y también, para que no se malinterprete, esta fue una iniciativa de la jefa de gobierno, a la que apoyo y respaldo. Pero si hace falta, dejo empeñada mi palabra de que vamos a resolver el problema. Y lo mismo en el caso judicial, que se hagan las investigaciones como se están haciendo, se castiga a los responsables y se atienda a los familiares de las víctimas y se reparen los daños. Eso puede ser antes. Estoy hablando de la construcción o reconstrucción de la obra. ¿Mande? ¿No se va a revisar toda la línea? Toda la línea. Sí, es un poco... ¿Es qué? Pudiera ser un tanto ambiciosa la sí, fecha. claro. Sí. ¿Qué decían? Que no íbamos a poder con el aeropuerto. Y en 8 meses lo vamos a inaugurar, el 21 de marzo. No, vamos a tener acuerdos con las empresas. Y hay buena disposición de las empresas. Vamos a convencer y a persuadir. Porque, va a ser benéfico para el pueblo, porque nosotros convencemos, no imponemos. Y saben una cosa, tenemos autoridad moral y pueden decir, ¿y eso qué? Bueno, pues eso permite tener autoridad política, y tenemos muy buenas relaciones con las empresas y tenemos muy buena relación con el ingeniero Carlos Slim, y se va a buscar un acuerdo, porque haciendo a un lado la politiquería, el sensacionalismo, el amarillismo, los que no quieren que nada se resuelva, los que apuestan al conflicto, se van a seguir quedando con las ganas. No van a poder. Es que cuando se actúa de buena fe, siempre se tiene a un ángel de la guarda. ¿Y saben quién es ese ángel de la guarda? El pueblo. Y la gente sabe bien quién está de su lado y quién no. Esto cuesta mucho trabajo que lo entiendan los políticos tradicionales y los de la llamada clase política. Presidente, usted había mencionado que iban a apoyar a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, incluso puede ser con recursos. Y hablaron de esta situación. Si hace falta, sí. Y el acuerdo que se tiene con las empresas, ¿se harán ellas cargo de lo que lo estamos viendo, los gastos? Lo estamos viendo, pero hay muy buena disposición de parte de las empresas. El empresario Carlos Slim no le habló de si sentía esta responsabilidad porque estuvo a su cargo. Carlos Slim es un hombre responsable y es un empresario con dimensión social. Entonces vamos a contar con el apoyo. Y aquí, eso es lo que espero, vamos a informar al pueblo de México. Y sobre la responsabilidad moral. Sobre todo, ya hablamos la vez pasada, el del periódico Universal habló de eso, de la responsabilidad moral. Decía política, pero la moral, o sea, la de sentirse responsable por la muerte de 26 personas. Todo. Yo nada más les puedo decir algo, de que nadie puede ser tan malo, nadie puede tener tan malas entrañas para desear que le vaya mal a otros. Los seres humanos siempre tenemos sentimientos humanitarios, siempre, hasta en los momentos más difíciles, hasta en la gente que está más echada a perder, hay siempre una actitud moral, humana, siempre. Entonces yo creo en el pueblo, le tengo mucha confianza a las personas y con buena fe vamos a salir. Convencer a los corruptos, a los que no nos quieren, eso es una tarea muy difícil. Aquí tengo yo que hablar hasta más despacio que de costumbre, porque imagínense que yo aquí, en estos diálogos circulares, diga algo indebido, que lo puedo decir porque soy un ser humano, yo no soy Dios, todos nos equivocamos, no somos perfectos. Imagínense las 8 columnas en todos los periódicos, bueno, hasta en el New York
Times saldría, me volvería famosísimo. Entonces tenemos que ir cuidando lo que decimos, manejar bien la geometría del lenguaje, poner las palabras, porque pues ustedes están en su papel de preguntar y a ver si me ensarto. Sí, así es. Si la ensartas, pierdes, y si no la ensartas, perdiste. Es como caminar en la cuerda floja, pero eso es importante, el diálogo, el debate. Y vamos a seguir informando. Este tema es de mucho interés para la gente, lo repito, para el caso de Iztapalapa, para el caso de Tláhuac, para el caso de Chalco, de todos los que usan esa línea. Ya se está haciendo toda la revisión, ya comenzó los trabajos de revisión. Yo soy aval para que en un año estemos reinaugurando, vamos a decir, la obra completa. Sí, es mi compromiso. A ver, vamos con el compañero que viene de Telemundo. Muy buenos días, presidente. Soy Antonio Teixeira, periodista y presentador de Al Rojo Vivo de Telemundo. Ya que hemos tenido la oportunidad de asistir a la inauguración de esta sección aquí en La Mañanera para exponer lo que usted dice que son las mentiras de la prensa, me gustaría saber exactamente el formato, si va a ser exactamente como lo acabamos de ver ahora mismo aquí, o si van a dar oportunidad de réplica al periodista mencionado con nombre y apellido y al medio. Bueno, sí, también, pero sería la réplica después. ¿Que le llamarían ustedes la solicite, al día después? Claro, que la solicite, no hacer lo que ellos hacen, porque ellos no dan el derecho de réplica. Entonces el formato sería exponerlos aquí y al día siguiente pueden venir a venir a decir si es cierto. O presentar pruebas. O presentar pruebas. Estamos buscando la mejor forma de hacerlo, el mejor método. Yo creo que va a ser como el quién es quién en los precios de los combustibles. O sea, vamos a escoger un día, si ya tenemos el lunes, que es para tener más información el viernes. Sí, el viernes puede ser. Y les da tiempo por si hay solicitud de réplica para el lunes siguiente. No hace falta. Puede ser que sea por cara o por las redes, decir no estoy de acuerdo porque tengo estas pruebas. Por ejemplo, ayer el que puso o antier de que uno de mis hijos iba a comprar el Cruz Azul y no es cierto, es una mentira, pues él puede decir si es cierto porque aquí está contrato, convenio, ¿no?, de compraventa y ya. Va a ser muy interesante porque antes no existía esto. Yo les comentaba de que nos calumniaban cuando estábamos en oposición, mandábamos una carta y no la publicaban. O si la publicaban, la daban a conocer a los 15 días, a los 20 días, al mes y en la página 24 de la sección C. Ahora no. Es más, la réplica se da en las redes. Inmediatamente se va a dar la réplica y la contrarréplica, y eso es muy bueno. Ya que fija usted la atención en la prensa, presidente, usted adelantó hace tiempo su compromiso a no estigmatizar el trabajo periodístico. Entonces la pregunta es, ¿cómo va a compaginar ese compromiso cuando se expone aquí a medios o a periodistas con nombre y apellidos, y si les daría una especial cobertura o protección de sentirse ellos señalados y hacérselo saber así? No es estigmatizar a ningún periodista, es estigmatizar a la mentira y a la corrupción, a la falta de ética. El periodismo, como la política, es un imperativo ético. No debe de usarse para la calumnia. Tiene que ser un medio para informar con objetividad, con profesionalismo a los ciudadanos y siempre con argumentos y pruebas, porque lo otro, ya lo dije y lo repito, tiene que ver con el AMPA de la política y con el AMPA del periodismo. ¿De qué manera se compromete usted a asegurar el trabajo del periodista aquí en México? Según el último informe de Reporteros Sin Fronteras, la cosa está aquí bastante complicada. De hecho, coloca en una lista de 180 países a México en el número 143. Pues aquí hay libertades. Antes, en el periodo neoliberal, se perseguía a los periodistas, se les censuraba. Ahora no se persigue a nadie, no se censura a nadie. Presidente, con todo el respeto, están matando a periodistas. Eso es otro tipo asunto de cuestión, sí, pero no es una decisión del Estado. No, por supuesto, nadie ha dicho eso. O sea, pero de 50 yo estoy hablando personas, de la actuación del Estado. Aquí, por decisión de los presidentes, se cancelan programas o se cancelaban programas de radio, de televisión, por reportajes que no le gustaban a los presidentes. Imagínense, si yo actuara de esa manera, pues el Universal, Aguilar Camín, Krause, hasta periódicos internacionales que han mentido, que me han calumniado, no han sido objeto de ninguna
ninguna persecución, ni van a ser objeto de ninguna persecución, para nada. Mi pregunta era si al exponerlos aquí le comunican a usted directamente que se sienten perseguidos o amenazados o reciben amenazas, ¿se les daría una protección especial? No, porque ellos también viven de eso, o sea, les es negocio atacarme, o sea, reciben recursos por esa línea editorial, por atacarnos. Sería muy difícil que no nos atacaran porque entonces no tendrían ingresos. No generalizo, pero muchos reciben dinero de nuestros adversarios. Bueno, reciben dinero hasta del gobierno de Estados Unidos. O sea, pero no es una invención. Es que tenemos las facturas de cómo cobran en la embajada de Estados Unidos y tenemos facturas de cómo cobran en organismos empresariales. Sobre corporaciones particulares para defender el régimen autoritario que se fue y desean que regrese, para defender el régimen de corrupción. Para decirlo con mucha claridad, es una prensa convencional, la de México, muy corrupta y muchos periodistas, articulistas, escritores, muy mal acostumbrados a vivir del presupuesto público. Y ese es el problema de fondo. No es nada más un asunto ideológico, es que ya no reciben el dinero que les daban antes. Parece muy vulgar, pero lo es, y hay que decirlo. Ese es el problema. Pero a nadie se le acosa, se le persigue. Esto de que se les escuche y se les espía, falso. No es cierto. Lo que pasa es que están perdiendo espacios, ya no son lo que eran antes, porque el pueblo no les cree. Y cada vez pierden más credibilidad. También lo digo con mucha sinceridad, no generalizo, no. Hay afortunadamente periodistas honestos, camarógrafos, fotógrafos, que merecen todo mi respeto, toda mi admiración. No, aquí estamos hablando de una élite, como todo, son los de arriba. A lo mejor usted no lo sabe, pero los medios de información más influyentes en México pertenecen a los hombres más ricos del país. O sea, tengo conocimientos, ya bueno, pecaría de... Bueno, entonces ahí empezamos. Luego se vinculaban los negocios que se hacían con el gobierno a partir del uso de esos medios. Si se les trataba bien a los dueños, hablaban maravilla del presidente. El dueño del financiero recibió un crédito de $100 millones de la banca de desarrollo. El dueño del Universal tiene también crédito en la banca de desarrollo. Pero no solo es eso, lo que recibían de publicidad eran cantidades estratosféricas, no tenían llenadera. Entonces se enojan mucho porque ya no se recibe ese dinero, porque ese dinero se utiliza para mejorar la situación de más de 60 millones de pobres que hay en el país, que fue la herencia que dejó el régimen de corrupción. Entonces, eso es lo que está en el fondo. De todas maneras, aún con los ataques diarios de los medios, ¿usted cree que el Universal haga la investigación? Vea el Universal del gobierno pasado. Hoy es día 24. Vea el Universal del 24 de junio del 2018 y también un día antes, del 23 de junio del 2018. Y ve el Universal de ayer y de hoy. Y haga lo mismo con el Reforma y va a notar la diferencia. Y la segunda pregunta es acorde a lo que estamos grabando, unos reportajes especiales aquí en México, entre ellos uno de vendedores ambulantes. Según el INEGI, antes de la pandemia había casi 3,5 millones de niños de entre 5 y 17 años trabajando. Ahora ha aumentado por culpa de la situación un 16%, se está acercando a los 4 millones. Con permiso de sus familias, he tenido la oportunidad de hablar con 4 niños, una niñita de 7 años, 2 hermanitos de 10 y 12, otro joven también de 16. Todos trabajan en la calle y me ha sorprendido que ayudando a sus familias por la situación económica. Y me sorprendió mucho. Me dijeron todos que deseaban volver a la escuela, que no les gustaba evidentemente el trabajo en la calle. Su gobierno ha cancelado anteriormente varios programas de ayuda a familias. Me gustaría saber qué mensaje lanzaría a estos pequeños y a qué se compromete con ellos. Pues usted está mal informado, con todo respeto. No hemos cancelado programas en apoyo a la educación, al contrario, se están entregando becas como nunca en la historia del país. ¿Programas de ayuda a familias como por ejemplo Próspera Inclusión Social? No. ¿O de estancias infantiles? No. Todos esos programas no solo continúan, sino se reciben más apoyos para que tenga una información completa. Estamos entregando desde preescolar hasta posgrado 11 millones de becas. ¿Y por qué no están funcionando, presidente? ¿Por qué no están dando resultados? Le estaba dando la cifra de
de que ha aumentado un 16% el número de niños porque, que está trabajando ahora mismo en la calle para ayudar a sus familias. Sí, primero aclararle de que hay más programas de apoyo a los niños que antes. ¿Y por qué no funcionan? A ver, primero eso, que le quede muy claro. Muchos más programas de apoyo a los niños y a las niñas. Y lo de las estancias infantiles, que era un asunto que manejaba el Partido Acción Nacional, que se usó hasta en esta campaña para decir de que nosotros abandonamos a las niñas y a los niños. No es cierto. Todos los que recibían apoyo en ese programa lo siguen recibiendo y se lo puedo probar. Pero además hay, insisto, mucho más apoyo. ¿Por qué crece la economía informal y por qué desgraciadamente todavía hay niños que no van a la escuela? Bueno, porque México es un país con mucha desigualdad económica y social. Porque los que estaban y quieren regresar y son defendidos por medios de información convencionales se dedicaron a robar y le dieron la espalda al pueblo, a las niñas, a los niños que no tienen posibilidad para ir a la escuela y salir adelante. Nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, ayudando a todos y dándole preferencia a la gente más humilde, dándole preferencia a la gente más pobre. Además, hay otros elementos a considerar. Acabamos de salir y todavía estamos padeciendo de una pandemia que nos tumbó la economía, como en todo el mundo, no fue nada más México. Nosotros afortunadamente estamos ya recuperando, va saliendo adelante la economía, pero eso desde luego que afectó. Imagínense si nada más de trabajadores formales fueron desempleados más de 1 millón de personas. De lo que es la economía formal, de la economía informal, hablemos de 10 veces más. Entonces vamos poco a poco recuperándonos, pero debe de quedarse también con la idea de que esos niños, esas niñas siempre van a ser motivo de nuestra preocupación, y como ahora ya no se roban el dinero del gobierno, vamos a tener presupuesto siempre para ayudarlos. Créame que se le parte el alma, sinceramente, a uno cuando tiene a una niñita de 7 años que está ayudando a vender mazapán con su madre. No me ha quedado claro, presidente, el mensaje que lanzaría a estos niños si tienen la oportunidad de verle en la mañanera, y a qué se compromete con ellos. Que estamos con ellos y que vamos a garantizar que todos tengan derecho al estudio, que la educación no es un privilegio, es un derecho, y que se va a atender a todos. Encontramos un país en ruinas porque se dedicaron a saquear los que estaban, a robar, y aún así se está levantando el país, y México va a ser cada vez más un país justo, igualitario, fraterno. Ejemplo mundial. Y sobre todo para darle la vuelta, ¿no?, a esa situación al alza de ahora mismo que decíamos de un 16% de incremento del año pasado antes de la pandemia. Sobre el número de niños que está trabajando en la calle. Sí, sobre eso estamos. Trabajando directamente. Sí. Y tiene que ver con las oportunidades que se otorguen de empleo, tiene que ver con los programas de bienestar, tiene que ver con el procurar que no haya desintegración en las familias, tiene que ver con una serie de factores. Pero lo más importante es que haya esa voluntad de atender a los pobres. Acuérdense cuál es el criterio principal del gobierno que encabezo. Por el bien de todos, primero los pobres. Eso no les gusta a los fifís y a nuestros adversarios, a los conservadores, pero eso es lo principal. Nada ajeno, nada humano nos es ajeno. Gracias, presidente. Muy bien. Muchas gracias, presidente. Buenos días. Soy Verónica Villalbazo, Frida Guerrera, creadora de La Columna Rota, que se publica en diversos medios. Y, presidente, preguntarle, durante todos estos meses de veda electoral estuvimos asistiendo, como nos toca cada mes, obviamente respetando esa veda electoral. Sabemos que el informe de violencias de género que se comprometió usted, que se daría cada mes, pues tuvo que ser suspendido durante esa veda. Preguntarle cuándo es que se va a retomar, porque este mes sabemos que no va a haber informe nuevamente en la mañanera. Nos preocupa porque desgraciadamente los temas de las violencias siguen creciendo. Hace un mes que nos tocó venir a verlo, pues estábamos queriendo aprovechar que estaba el secretario de Salud, que yo no acompaño las conferencias que se daban de salud, para preguntarle precisamente el tema de pequeñitos. Nosotros tenemos casos de pequeñas menores de 4 años sobrevivientes
dependientes, niñas que estuvieron en coma, que ahora necesitan ser rehabilitadas y que no hay políticas para atenderlas. Hay infinidad de situaciones que nos gustaría manejarle y antes que todo aclararle, usted ayer hablaba muy interesadamente, estábamos escuchándolo, de los rumores. Los rumores generaron, junto con los oportunistas y las oportunistas que se montaron en un tema tan delicado como el feminicidio, como las violencias de género, y que en efecto es obvio y evidente que solamente lo usaron para lo que usted señaló, ganar una parte de la ciudad. Y desgraciadamente esos rumores en torno particularmente a la labor que nosotros hacemos, de que éramos financiados por no sé quién, de que nos investigara la UIF, yo misma solicité a la UIF que me investigara y bueno, seguramente usted ya sabe el resultado. Eso ha dejado lo verdaderamente importante que son muchas familias esperando justicia. Concretamente, presidente, primero, ¿cuándo vamos a regresar a ese informe mensual? Bueno, primero decirle que yo no sé de la investigación de la... Ojalá se la hagan llegar. Bueno, nada más decir Santiago eso, Nieto. porque no Ojalá. creo que hayan hecho una investigación en contra tuya. No, yo la solicité, yo misma la solicité. Bueno. Yo misma acudí a la UIF y solicité me investigaran todo mi tema financiero y él lo... Pero yo no. Pues lo hizo. Y además de todo, afortunadamente hemos tenido reuniones con él para también coadyuvar, a ayudar a detener y ubicar gente feminicida o que se dedica al tema de la trata de personas. Sí, pero yo no conozco de ese informe. Acerca de cuándo se va a informar lo más pronto posible sobre la situación de feminicidios. Acabamos de informar en general, pero para hacerlo de manera especial, pedirle a Rosa Isela y a la licenciada Olga Sánchez Cordero que informen. Sí, perdón, presidente. Usted se comprometió en junio del año pasado a que cada mes se iba a dar este informe de género en este espacio. Pues puede ser la semana próxima, si te parece. Sí, gracias. Es que no tenemos nada que ocultar. No, yo no lo estoy manejando así, presidente. Mire, yo creo que sí hay que tener puntos muy claros. Frida Guerrera nació como blog, como medio de comunicación del 2007. Y usted habla mucho de los medios convencionales y desgraciadamente los medios que lo hemos acompañado, porque me considero un medio de comunicación, desde el 2006, desde el 2004, muchas veces somos ignorados o hasta la misma gente que aparentemente lo apoya a usted nos ataca porque tenemos ahora sí la libertad de venir y preguntarle. ¿Por qué? Porque sabemos, y usted lo ha dicho muchas veces, si hay algo que es señalar, señalemos. Ojalá nos avisen y nos inviten. Y nada más para terminar, presidente, hay un caso muy particular que ojalá pues usted nos pueda ayudar. Es una solicitud que está haciendo Ligia Canto. Esta mujer es una madre de una víctima de feminicidio. Martín Alberto Medina Sonda fue funcionario en Tabasco. Él está detenido en Villahermosa desde el 2014 por lavado de dinero. Fue funcionario de Granier. Sin embargo, durante más de 11 años generó todo tipo de violencias en contra de la madre de sus 3 hijos, de Emma Gabriela Molina Canto. Aún estando en la cárcel y con una recomendación de la CNDH 54-2014 de que se le diera protección a Emma Gabriela, a su familia y a sus hijos, esta fue ignorada. Emma fue presa, llevada a Puente Grande, con hechos fabricados, todo esto desde la cárcel por Alberto Medina Sonda. Finalmente, el 27 de marzo del 2017, Medina Sonda concluye lo que buscaba, que es asesinar a Emma. Desde la cárcel ordena, contrata, y bueno, desgraciadamente Emma Gabriela muere ese día. Sin embargo, la lucha de Ligia Canto no ha parado. Ligia se queda con los 3 pequeños. Es desgraciadamente evidente que las cuentas de este señor no han sido congeladas. En enero de del año pasado, él junto con los sicarios que contrata para que asesinaran a Emma Gabriela, solicitan un amparo. Y hasta el momento ese amparo no ha sido, pues no se le ha dado una respuesta. Medina Sonda sigue pagando, porque eso es lo que pareciera, junto con el padre, Juana Sonda, que es la madre, y Julio Medina, que es el padre, siguen pagando para que haya impunidad. Él ya fue sentenciado por feminicidio, sin embargo, nuevamente metió un amparo. Y la petición de Ligia, por medio de nosotros, es ver la forma o la manera en la que usted pudiera intervenir por ella ante la Suprema Corte de Justicia Nacional y que ese amparo directo está metido ya
desde hace muchos meses, que no permite, además de todo, que los hijos de Emma puedan estar tranquilos con sus abuelos ya adultos mayores, porque están también con la incertidumbre de que los padres del asesino de Emma, y además de todo corrupto, se los pueden quitar en cualquier momento. Ella solicita su intervención para que la Suprema Corte pueda traer su caso. Yo aquí traigo la sentencia, la última, y pues esperando también a que se pueda dar voz a esa mujer. Muy bien, vamos a verlo, Jesús, para que lo atienda Julio Scherer, que es el consejero jurídico, y que vea qué se podía hacer. Y ya para terminar, presidente, le hice llegar por medio de Noemí para que le hiciera llegar a Jesús Ramírez desde marzo 3 columnas, ojalá en su momento las pueda tener. Para mí es importante, yo sé que mi medio antes sí lo consultaba, hace muchos años, pero para mí es importante y sería muy importante que desde ese medio pudiera leer estas voces de mujeres sobrevivientes, de niñas que están esperando también sus abuelas y ellas apoyo, y que nos considere como un puente para que usted también conozca lo que realmente sucede con todas estas víctimas que se quedaron invisibles en medio de toda ese oportunismo y esos falsos rumores. Gracias, presidente. Muy bien. Bueno, pues ya nos pasamos. Y fueron puras preguntas y respuestas. Mañana, nos vemos mañana. No apuntamos porque luego se enojan. Así, nos vamos así.